La guerra de Vietnam, librada entre mediados de los 50 y 1975, fue uno de los conflictos más decisivos y controvertidos del siglo XX, en donde Vietnam del Sur, respaldado principalmente por los Estados Unidos, se enfrentó contra el Vietnam del Norte, que era comunista, y la guerrilla del Viet Cong, en una lucha marcada por la Guerra Fría y la disputa ideológica global entre el capitalismo y el comunismo. Más allá del enorme despliegue militar, el conflicto dejó profundas huellas humanas, sociales y políticas. Millones de civiles afectados, un país devastado y una sociedad estadounidense profundamente dividida. Hoy se recuerda como una guerra de desgaste, selvas impenetrables, tácticas insurgentes y un desenlace que transformó la política mundial y la forma en que las potencias entienden los conflictos armados. Si quieres saber más de esta guerra, estás en el video indicado, porque estás a punto de conocer la guerra de Vietnam. La historia de esta guerra comienza mucho antes de los primeros combates entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Durante el siglo XIX, Francia conquistó Vietnam y lo integró dentro de la Indochina francesa, imponiendo un modelo colonial que generó desigualdad, explotación económica y pérdida de autonomía para los vietnamitas. Este dominio extranjero alimentó un profundo sentimiento nacionalista. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó la región y debilitó el control francés. En este vacío de poder surgió un movimiento independentista cada vez más fuerte. En el 41 apareció el Viet Minh, un frente político y militar liderado por Ho Chi Minh, que combinaba comunismo con una firme aspiración nacionalista. Tras la rendición de Japón, en el 45, el Viet Minh proclamó la República Democrática de Vietnam, pero Francia no estaba dispuesta a renunciar su colonia. Así que comenzó la Primera Guerra Indochina, que sucedió entre 1946 a 1954. Un conflicto duro que culminó con la derrota francesa en la batalla de Dien Bien Phu. Este acontecimiento provocó la firma de los acuerdos de Ginebra, que dividieron Vietnam temporalmente en dos países, un norte comunista y un sur anticomunista, y estaba más alineado con Occidente. La división debía ser provisional y se planeaban elecciones para el 56, con el objetivo de reunificar el país. Sin embargo, el gobierno de Vietnam del Sur, liderado por Co Dinh Diem, rechazó convocarlas por temor a perder ante el norte comunista. Esta negativa aumentó la tensión entre ambos bandos. Mientras tanto, en el sur crecían el descontento y las protestas debido al autoritarismo del régimen, lo que llevó a muchos opositores a unirse al Viet Cong, una guerrilla apoyada por el norte que buscaba la reunificación bajo un sistema comunista. Ya para finales de los 50, el conflicto entre el Viet Cong y el gobierno del sur ya era una guerra civil en expansión. En ese contexto, Estados Unidos comenzó a involucrarse más profundamente, suministrando dinero, armas y asesores militares al sur. Washington temía que la victoria comunista en Vietnam desencadenara la llamada teoría del dominó, donde otros países de Asia caerían en manos del comunismo. Ya a finales de los 50 y comienzos de los 60, la violencia entre fuerzas survietnamitas, guerrilleros del Viet Cong y asesores estadounidenses se hizo cada vez más intensa. Así, lo que comenzó como un conflicto por la independencia colonial avanzó rápidamente hacia una guerra civil politizada, que pronto se convertiría en un conflicto internacional a gran escala, o sea, a la guerra de Vietnam.
El desarrollo de la guerra de Vietnam puede dividirse en varias etapas que reflejan cómo un conflicto interno se transformó en una guerra internacionalizada. A comienzos de los 60, la guerra tenía un carácter principalmente insurgente, con el Vietcong realizando emboscadas, ataques sorpresa y campañas de desestabilización contra el gobierno de Vietnam del Sur. Este periodo se caracterizó por la guerra de guerrillas, donde el Vietcong, conocedor de la selva y apoyando por parte de la población rural, lograba golpear y desaparecer rápidamente. A pesar de la ayuda estadounidense, el gobierno del sur no lograba controlar totalmente el territorio ni impedir la expansión comunista. El conflicto dio un giro decisivo en el 65, cuando los Estados Unidos decidió entrar plenamente en la guerra, desplegando cientos de miles de soldados y lanzando una campaña aérea masiva conocida como Operation Rolling Thunder. A partir de ese momento, la guerra adquirió una escala totalmente nueva. Se combinaron grandes operaciones de búsqueda y destrucción, bombarderos intensos y el uso de helicópteros como herramientas clave de movilidad. Sin embargo, la estrategia estadounidense enfrentó enormes dificultades. El Vietcong y las tropas regulares del norte usaban una red de túneles, selvas densas y tácticas de desgaste que minimizaban el impacto de la superioridad tecnológica estadounidense. Hacia finales de los 60, aunque Estados Unidos podía ganar casi cualquier enfrentamiento directo, no lograba obtener control político del país ni destruir la capacidad de lucha del enemigo. Esto quedó claramente demostrado en el 68 con la ofensiva del Tet, un ataque simultáneo del norte y el Vietcong contra decenas de ciudadanos del sur. Aunque militarmente fue un fracaso para los comunistas, el impacto psicológico fue enorme. La población estadounidense comprendió que la guerra estaba lejos de terminar y la sensación de que el conflicto era imposible de ganar comenzó a crecer. Tet marcó un punto de quiebre en el apoyo público en Estados Unidos. A comienzos de los 60, Estados Unidos comenzó una política llamada vietnamización, cuyo objetivo era reducir su participación directa y transferir la responsabilidad de la guerra al ejército de Vietnam del Sur. Las tropas estadounidenses empezaron a retirarse gradualmente, mientras aumentaban los entrenamientos, equipos y apoyo aéreo para el ejército survietnamita. En esos años, aunque el sur mejoró su capacidad militar, la guerra seguía siendo muy costosa y desgastante, con continuos combates en la frontera y bombardeos sobre Laos y Camboya para cortar las rutas de suministro del norte. En el 73 se firmaron los acuerdos de paz de París, que establecían un alto al fuego y la retirada total de Estados Unidos. Sin el apoyo norteamericano, Vietnam del Sur quedó en una posición frágil frente a un norte que había reconstruido y reforzado su ejército. Ya en el 75, Hanoi lanzó una gran ofensiva final conocida como la campaña Ho Chi Minh. Las defensas del sur colapsaron rápidamente. Las ciudades cayeron una tras otra. Y el 30 de abril del 75, las tropas del norte entraron en Saigón, poniendo fin a la guerra. Y así Vietnam quedó reunificado bajo un gobierno comunista. Como dije anteriormente, el fin de este conflicto comenzó a definirse a inicios de los 60, cuando Estados Unidos, desgastado por el conflicto, la presión social interna y los altos costos humanos y económicos, decidió reducir su participación. Bajo la política de vietnamización, Washington comenzó a retirar a sus tropas y transfirió la responsabilidad militar al ejército de Vietnam del Sur. Aunque este último recibió equipamiento moderno y entrenamiento, nunca logró igualar la capacidad organizativa, la motivación y la estrategia
del ejército de Vietnam del Norte. Ya en el 73, Estados Unidos y Vietnam del Norte firmaron los acuerdos de paz de París, que establecían un alto al fuego, la retirada completa de las fuerzas estadounidenses y la promesa de futuras negociaciones entre el norte y el sur. Sin embargo, el conflicto no terminó realmente. Tras la salida de los Estados Unidos, ambos bandos reanudaron sus combates poco a poco. Vietnam del Sur quedó militarmente vulnerable. Dependía por completo de la ayuda económica y logística estadounidense, la cual se redujo drásticamente con el tiempo por decisiones políticas en Washington. Ya para finales del 74 e inicios del 75, Vietnam del Norte vio la oportunidad perfecta. Con menos apoyo para Saigón y con su propio ejército reforzado, lanzó una ofensiva masiva. Lo que comenzó como una campaña limitada se transformó en un avance imparable conocido como la campaña Ho Chi Minh. Las defensas del sur colapsaron rápidamente. Ciudades clave como Hue Da Nang y otras provincias cayeron rápidamente. El punto decisivo cayó el 30 de abril del 75, cuando los tanques de Vietnam del Norte entraron a Saigón y capturaron el palacio presidencial. Las imágenes de los helicópteros evacuando a los últimos civiles y diplomados desde la embajada de Estados Unidos se volvieron emblemáticas del final del conflicto. Con la caída de Saigón, Vietnam del Sur se rindió por completo, poniendo así fin a más de 20 años de la guerra abierta. Tras la victoria, Vietnam quedó reunificado bajo un solo gobierno comunista y adoptó el nombre de República Socialista de Vietnam, esto un año después. La guerra dejó un país devastado, una enorme crisis humanitaria y profundas cicatrices sociales. Aún así, marcó un punto de quiebre histórico. Fue la única vez que una potencia mundial como Estados Unidos fue derrotada en un conflicto prolongado por un país mucho más pequeño, pero con gran determinación, apoyo popular y estrategia paciente. Esta guerra dejó consecuencias profundas y duraderas tanto para el país como para el mundo. En primer lugar, Vietnam quedó devastada física y económicamente. Las décadas de bombardeos, combates y operaciones militares destruyeron ciudades, aldeas, carreteras, puentes y campos de cultivo. El uso masivo de químicos como el agente naranja contaminó bosques, dañó la tierra agrícola y dejó secuelas de salud que afectaron a cientos de miles de vietnamitas durante generaciones. Además, la infraestructura del país quedó prácticamente arrasada, dificultando la recuperación económica incluso años después del fin del conflicto. En la parte humana, las consecuencias fueron igualmente terribles. Millones de vietnamitas murieron, civiles y combatientes, y muchos más quedaron heridos o desplazados. Familias enteras se separaron, y la población vivió largos periodos de miedo, pobreza y escasez. Tras la victoria comunista, miles de personas en el sur, temiendo represalias o el nuevo sistema político, huyeron del país en embarcaciones precarias, convirtiéndose en los llamados Boat People. Muchos murieron en el mar tratando de escapar, mientras que otros se asentaron en Estados Unidos, Australia o en países del sudeste asiático. A nivel político, la reunificación de Vietnam bajo un régimen comunista tuvo implicaciones importantes. El gobierno de Hau Ni impulsó un sistema centralizado que, en sus primeros años, enfrentó enormes desafíos: falta de alimentos, aislamiento diplomático, sanciones internacionales y nuevas tensiones con otros países. El país también se vio involucrado en conflictos posteriores. Para Washington, la guerra dejó una profunda crisis interna y externa.
En lo interno, produjo un quiebre de confianza entre la población y el gobierno. La sociedad estadounidense quedó marcada por la división política, las protestas masivas, los debates sobre la moralidad de la guerra y el trauma de los veteranos que regresaron con heridas físicas y psicológicas. El ejército estadounidense también tuvo que replantear su doctrina militar y revisar sus estrategias de intervención extranjera. En el exterior, la derrota dañó la imagen e invencibilidad de Estados Unidos en plena Guerra Fría, obligándolos a actuar con más cautela en conflictos posteriores. Finalmente, en un contexto global, la guerra de Vietnam cambió cómo el mundo entendería las guerras de insurgencia. Mostró que una potencia militar superior puede ser derrotada si enfrenta un enemigo altamente motivado, apoyado por la población local y dispuesto a sostener una guerra prolongada. También evidenció los límites de la intervención extranjera y el impacto devastador de los conflictos en países en desarrollo. Vietnam se convirtió en un símbolo del costo humano de las guerras ideológicas de la Guerra Fría y un recordatorio de que la victoria militar no siempre implica éxito político.